En esta mañana damos gracias a Dios por su infinita misericordia y su fidelidad para con nosotros. Quiero aprovechar este tiempo y compartir de la palabra de Dios. Hoy inicia una semana y creo que nosotros debemos estar preparados cada día para que cada día sea mejor de la mano de Dios. Yo les invito a que oremos y antes de compartir de la palabra de Dios podamos pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Padre, gracias por cada persona que está en esta mañana en este lugar. Gracias por cada persona que nos sigue a través de las redes sociales y a cada persona que le va a llegar este mensaje, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, produzca ese efecto, que tu palabra produzca vida, que hoy seamos mejores, que podamos asimilar tu palabra y tu palabra, Señor, lleve cada día resultado en nosotros. Hoy nos disponemos, Señor, y pedimos que tu palabra sea grabada en nuestro corazón y en nuestras mentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero compartir un tema que yo creo que a la verdad conocemos en parte, pero es necesario que profundicemos sobre este tema y es sobre la soberanía de Dios. Yo quiero compartir el tema, lo he titulado Reconociendo la soberanía de Dios. ¿Por qué? Me gustaría preguntar, ¿qué sabe usted? ¿Qué es la soberanía de Dios? Para usted, ¿qué es la soberanía? Porque, mire, yo tengo muchos años de ministerio, vamos a cumplir 30 años. Sin embargo, este es un tema que yo dije, voy a entenderlo un poco más. ¿A cuánto le gustaría en esta mañana entender o conocer un poco más, profundizar sobre la soberanía de Dios? Mire, la soberanía de Dios es su derecho y poder para hacer todo lo que dice o lo que Él decida hacer. Digamos, Dios hace como Él quiere. Esa es la soberanía de Dios, ¿cierto? Él puede hacer como Él quiere. Ahora, pregunto, ¿cree que esa soberanía incluye tu vida? ¿Él puede hacer con tu vida como Él quiera? O sea, que en un momento dado nosotros podemos hacer unos planes y Dios puede decir otra cosa. ¿Estamos conscientes de eso? Bueno, les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos años va a vivir usted? ¿No sabe? Ay. No sabe cuántos años va a vivir. Ok. ¿Usted ha planeado su vida para vivir cuántos años? ¿Tampoco lo ha hecho? ¿Un día a la vez? Ay. Venga, nosotros como cristianos primero debemos estar preparados como si hoy fuera a venir Dios. Pero también debemos prepararnos y proyectar nuestra vida como si se demorara 100 años para nosotros. Escúcheme bien, Dios es soberano y Él tiene toda autoridad, Él es todopoderoso. Así que cuando decimos que Dios es soberano, Él tiene la autoridad por encima de todo, aún de anular cualquier autoridad. Digamos esto, hay gente que tiene mucha autoridad, ¿cierto? Y hay gente que representa una autoridad, ¿como quién? Un gobernante, ¿cierto? Cual sea, de cualquier nación. Y Dios está por encima de esa autoridad. ¿Cierto que sí? Cual sea. O sea que nosotros tenemos que reconocer que Dios es soberano. Entonces, para nosotros, ¿qué significa reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida cotidiana? Escúcheme bien, la soberanía divina ejerce un control eficaz, universal y amoroso sobre todas las cosas. También es compatible con la libertad humana en el sentido de que los humanos somos libres de hacer lo que queremos, aunque Dios es soberano sobre nuestros deseos. ¿Qué quiero decir esto?
En un momento dado, usted en la Biblia encuentro que dice que hay alguien que dijo, bueno, ¿por qué se aflige tu corazón? Gózate, alégrate. Este año voy a hacer algo, voy a destruir todos los graneros, los voy a construir más grandes y voy a tener el doble más de cosechas, ¿cierto? Y voy a ir, voy a venir, bueno, lo que sea. Y entonces dice que alguien le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y él se estaba proyectando como que voy a comerciar, voy a triplicarme. Pero sabe que a veces se nos olvida qué es la soberanía de Dios. Se nos olvida que Dios tiene el control de todo. Y actuamos como si fuéramos dueños, amos y señores de nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a decir, a los 27 años dije, me voy a casar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto, voy. Espera un momento. Yo me acuerdo que me metí una semana completa en ayuno, en oración y buscando a Dios y preguntándole, Señor, ¿quién es la persona que se debe casar conmigo? ¿O con quién me debo casar? Señor, ¿cuáles son tus planes, tus propósitos? Porque igual terminaba ya en el seminario bíblico y ¿ahora qué? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Dios es soberano y Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y bueno, nosotros siempre vamos a tener que estar bajo autoridad, pero por encima de toda autoridad está Dios. Y Dios hace como Él quiera, pero cuando nosotros nos sometemos a Él, entonces vamos a entender que la soberanía divina es algo tan grande que lo único que tenemos que hacer es someternos a Él. Mire, voy a mostrarles algo. San Juan capítulo 6, versículo 61. San Juan capítulo 6, 65. Encontramos esto, que ni siquiera la salvación es decisión mía. Vamos a decir que usted y yo estamos aquí y fue porque queríamos estar, dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere aún la salvación, la oportunidad de recibir a Dios es soberanía de Dios. Y mire esto. Uno dice, ¿por qué hay personas que definitivamente su corazón cada día se aparta más de Dios? ¿Y por qué Dios entonces no pone en esa persona que se arrepienta? ¿Cierto que sí? Porque uno dice, ¿por qué? Hay personas que definitivamente uno ve que cada día son más malos y cada día hay más maldad en su corazón, ¿cierto? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué razón, si Dios es soberano, entonces por qué no permite que esa persona, no sé, se arrepienta, ¿cierto? No, espera un momentico. Dios a todos nos dio libre decisión, libre albedrío, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Esto va más allá. Aunque Dios tiene soberanía, nos dio libertad, pero también hay algo, y es la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Y la Biblia dice que Dios conoce hasta los más mínimos pensamientos, las intenciones del corazón. Dice que la palabra no está en la boca y ya Dios la conoce. Entonces Dios conoce las intenciones del corazón de las personas también. Escúcheme bien, voy a hacerle esta pregunta. ¿Usted cree que Dios sabe lo que usted siente ahora mismo en su corazón? Claro, claro que sí. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios examina los pensamientos. Dios examina los sentimientos para darle a cada uno según asista a la iglesia. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Según qué? Según sus pensamientos, según sus motivaciones. Entonces, en la soberanía de Dios nadie se escapa.
Y nadie puede decir yo hago como se me da la gana y de todos modos me va bien. Escúcheme bien, yo creo que hay una persona que conozco que yo creo que, perdón, se va a tener que arrepentir toda la vida. Una vez alguien le dijo, venga, ¿por qué no buscamos más de Dios? ¿Por qué no nos comprometemos con Dios? Tú conoces de Dios. Y económicamente le estaba yendo bien. Y dijo, pues con Dios o sin Dios, de todos modos me va bien. Yo creo que le sucedió como a Satanás, fue arrojado por tierra. Porque creyó que de verdad él podía hacer como quería y vivir como se le dé la gana. Y eso muchas personas creen eso. ¿Sí me hago entender? Que Dios no se meta con mi vida, yo hago mi vida como se le da la gana. Seguro que hay hijos que le dicen a los padres esto, ¿cierto? No te metas en mi vida, ¿no así? Y él fue el que se metió en la de nosotros, ¿sí o no? Pero ¿sabe? De eso se trata. Que la Biblia dice en San Juan, capítulo 15, que sin Dios nada podemos hacer. ¿Está conmigo? Gracias. Escúcheme esto. Perdón. ¿Cuánto conocen la historia de Jonás? Que uno de pequeño le enseña la historia de Jonás, ¿cierto que? ¿Cómo era la historia de Jonás? Jonás, Dios lo llama y le dice, lo llama para ir a predicar. ¿A dónde? Se sabe en la historia, a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue, dice que iba para Tarsis, ¿cierto que sí? Y escúchame bien esto. La Biblia dice que empezó una gran tempestad, hubo en el mar toda esa tormenta y todos descubrieron por suerte que era Jonás el que estaba creyendo alejarse de Dios. ¿Cierto que sí? Y entonces dice la Biblia que él mismo le dijo a las personas, si ustedes quieren que esto se calme, si el mar se calme y las cosas cambien, arrójenme al mar. ¿Cierto que sí? Y entonces la gente le dijo, no, tú conociendo a tu Dios, ¿por qué estás allí dormido? Y lo arrojan al mar. ¿Y qué pasó? Se lo tragó un tiburón, ¿cierto que sí? ¿No? ¿Cuál ballena? La Biblia no dice que ballena, olvídese de eso. No. Ay, ¿cómo así que ballena? Miren, nosotros le ponemos a la Biblia cosas que no están. Dice que un gran pez, de pronto era un bocachico muy grande. Sí, dice que un pez muy grande. Bueno, ¿qué sucede? Este hombre dura 3 días, ¿cierto? En el vientre ahí de un pescado. Imagínese usted con todos esos jugos gástricos. Uy, bácale. Pero escúcheme bien. Si usted no respira 2-3 minutos bajo el agua, ¿qué pasa? ¿Cómo es que hay una explicación de que este hombre estuvo 3 días allí cuando se lo tragó aquel gran pez? Porque la Biblia no dice que una ballena. Bueno, podía ser una ballena, no podemos decir que no. Pero ¿qué pasa? Escúcheme bien, lo que yo veo allí es simplemente la soberanía de Dios. Dios hace como se le da el gusto a él. ¿Estamos? Tú y yo estamos bajo la soberanía de Dios. Y escúchame bien, nadie se escapa de él. Pero sucede algo. Nosotros tenemos la libertad de entregarle las llaves de nuestra vida a Dios. ¿Sí me hago entender? Decirle a Dios, quiero que controles absolutamente mi vida, mis pensamientos, mis decisiones, que hagas de mí lo que tú quieras hacer. Pero allí viene entonces la libertad y allí viene entonces el cumplimiento, donde dice la Biblia que bienaventurado el hombre que teme a Dios y se deleita en sus mandamientos. O sea, Señor, yo hago lo que tú quieras. Qué bendición.
¿Y sabe qué pasa? Que este hombre, aunque le tenía, vamos a decir, una bronca a aquellos y no quería irle a predicar, sin embargo Dios conocía su corazón. Dios conocía su vida. Y en la soberanía de Dios le voy a decir una cosa, cuando Dios tiene un propósito con tu vida, te pueden arrojar en el medio del mar, pero Dios allí va a cumplir su propósito. Amén. Pero escúcheme bien, hay gente que se resbaló en el baño y ¡pum! Ahí se mató. ¿No es así? Escúcheme bien. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, tenemos que recordar que nuestra vida sin Dios no es nada. Que nosotros dependemos de la voluntad de Dios. Y que cada día debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. Pero es ¿cómo pudiéramos decir? Tan frágil ese hilo que sostiene la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Por eso es que cada día debemos cuidar de vivir en obediencia, para que cada día la soberanía de Dios, conforme a sus planes, a tus propósitos, a su voluntad, se cumpla en nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan, pero tú tienes otro plan. Si decides someter tus planes a la voluntad de Él, vas a ver los resultados. Estamos aquí. Mire, le voy a decir, puede haber gente que lleva muchos años de ser cristiano viviendo su propia voluntad. Yo busco a Dios para que me bendiga, para que me respalde, para que haga lo que yo quiero que Él haga. No, espérate un momentico. ¿Quién debe someterse a quién? Escúcheme, vi un video donde hay un hombre grandotote, experto en artes marciales y en todo lo que pueda haber, que está persiguiendo a Messi a toda hora en la cancha. ¿Sí lo han visto? Para cuidar a Messi, ¿cierto? Nosotros quisiéramos muchas veces: Señor, manda a tus ángeles para que estén al lado mío cuidándome. ¿Cierto que sí? Manda a tus ángeles a mi alrededor, porque solo dice tu palabra. Sí, es la verdad, pero aquellos que le obedecen o que le obedecemos. Amén. Escúcheme. Qué bueno es cuando nosotros decidimos someternos a Dios, vivir conforme a su voluntad, conforme a su propósito. ¿Por qué? Todo lo que existe fue creado por Dios y Él es sustentador de todas las cosas. ¿Qué dice el Salmo 115, versículo 3? Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso. El Salmo 136, versículo 6. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Espera un momentico. 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos. Mire, esto es muy profundo. Estaba estudiando sobre la soberanía de Dios y es tremendo el alcance que tiene la soberanía de Dios. Nosotros muchas veces no hemos entendido qué es la soberanía de Dios. Escúcheme bien. Vamos a decir que se han vuelto muy famosos los famosos ciclones, o ¿cómo se le llaman? Los huracanes. ¿Cierto que sí? ¿Usted cree que Dios puede hacer y sacar un huracán de un lugar? Dice que Él recoge el polvo de la tierra, o sea, la tierra con sus dedos así. Imagínense la soberanía de Dios. Ahora, lo grande que es esto: Dios ha pensado en ti y en mí, en su soberanía. Qué tan especiales somos para Dios. Tremendo, ¿no? La soberanía de Dios
es sobre tu vida y sobre mi vida, es sobre cada uno de nosotros. Y tenemos que entender eso, que no vinimos a ese mundo para tratar de organizar o arreglar nuestra vida, porque muchas veces creemos que nosotros podemos arreglar y organizar nuestra vida, pero no es así. Quien organiza nuestra vida es Dios. Creemos que por nuestra fuerza podemos hacer algo. Quiero que leamos San Juan capítulo 11, versículo 1, voy a leer Juan 11, del versículo 1 voy a leer hasta el versículo 4. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Qué ve usted en el versículo 4? ¿Sabe qué es? La sabiduría y la soberanía de Dios. ¿Cómo sabía que él estaba enfermo y que esa enfermedad no era para muerte? Pero ustedes pueden ver que se quedó aún ¿cuántos días se demora Jesús para llegar allá a la aldea? No, 40 días, no. 4 días. 4 días. Y cuando llegan, haciendo el relato, dice que la hermana salió corriendo a encontrar a Jesús y le dice, Jesús, mira, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y entonces Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Porque Jesús le dice, ¿dónde lo pusieron? Y ella dijo, no, pero ya para qué, él ya hiede. Y ella le dice, ¿por qué no estuviste o por qué no viniste? ¿Será que algunas veces no entendemos la soberanía de Dios? Y creemos las cosas perdidas, ¿cierto que sí? Pero déjeme decirle, la soberanía de Dios es tan grande que Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Él conoce todo de nosotros. Pero nos falta rendirnos a Él y decirle, Señor, toma el control, te entrego el control. Amén. Y entonces Jesús le dice, bueno, vamos a ver, ¿dónde lo pusieron? No, Señor, ya hiede. ¿Se acuerda del relato? Ya lleve 4 días. Y nosotros podemos estar pensando que, no sé, a Dios se le olvidó. O que de pronto mi suerte. ¿Cuántos de los que están aquí creen en las oportunidades y en la suerte? Ahora nadie dice nada. No. Nadie dice nada. Yo no sé. ¿Cuántos creen que hay buena suerte o que podemos tener buena suerte? Nadie. No. ¿Cuántos creen que hay oportunidades en la vida? Amén. Pues venga los miércoles y le voy a enseñar que la vida no es de oportunidades, sino de la voluntad de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Lázaro no necesitaba una oportunidad porque ya estaba podrido, ya hedía. ¿Sí o no? ¿O usted creen que ahora él dependía de una oportunidad? No, señor. ¿Sabe de qué dependía él? De la soberanía de Dios. Porque Lázaro está allí enterrado 4 días. Imagínense un cadáver de 4 días. Y Jesús le dice, Padre, gracias porque sé que tú te glorificas, porque tú siempre me oyes. Y le dice, Lázaro, ven fuera. Aún muerto de 4 días. Allí no hay oportunidades. ¿Qué oportunidad tiene un muerto de 4 días? Ninguna. ¿O usted cree que a los 4 días que un familiar se haya muerto dice, no, todavía hay oportunidad que? ¿Creen en las oportunidades? Ahora nadie cree. Venga los miércoles y le voy a enseñar y verá.
Escúcheme, no se trataba de la oportunidad, se trataba de la soberanía de Dios. Y le voy a decir, cual sea la circunstancia de su vida, no dependa de oportunidades, no dependa de su suerte, dependa de la soberanía de un Dios que todo lo puede. Amén. Ese Dios que nosotros hemos creído. Job capítulo 38, ¿se acuerdan de Job? Que dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice que un día Satanás viene y pide permiso y le mata a los hijos, le acaba todas sus empresas y también le produce una enfermedad que dice que era una podrida llaga de los pies a la cabeza. Y sin embargo, en la soberanía de Dios le dice, puedes tocar todo lo que él tiene, pero su vida no la puedes tocar. ¿Cuántos creen que nosotros estamos bajo la soberanía de Dios? Dependemos de eso. Ahí estamos. Pero tremendo cuando una persona no se acerca a Dios. Job capítulo 38, versículo 1, dice, entonces respondió Job a Jehová desde un torbellino y dijo, Dios, hablando con Job, le dice, versículo 2, ¿quién es el que oscurece el consejo? Con palabras sin sabiduría, ahora cíñete como varón tú los lomos. Le dice Dios a Job, cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios preguntándole a Job. Bueno, Job, ya que tú sabes tanto, ¿cierto que sí? ¿Cuántos creen que tenemos más sabiduría que Dios? ¿No? ¿Y por qué a veces tomamos decisiones sin contar con la sabiduría de Dios? ¿Sabe que Dios le dice a Job, venga, vístete? Yo quiero preguntar, yo quiero hablar contigo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? El universo, todo lo que hay. ¿Qué le podía responder Job a Dios? Ahí es donde nosotros podemos ver la grandeza, el poder, la gracia, donde podemos ver la soberanía de Dios. Escúcheme, la fe en Dios no puede tener límites. Tenemos que creer o crecer en la fe. Lázaro estaba muerto y tenía 4 días ya de estar enterrado. ¿Podía Dios permitir que Lázaro no muriera antes que él llegara? Claro que sí. Si ya lo sabía, ¿cierto? Y aún sabía que iba a morir, pues él hubiese podido decir, no, Lázaro, mire, ¿sabe qué? No se preocupen, ni vamos por allá, Lázaro. O sea, simplemente con decir, Lázaro no se va a morir, ya. Soberanía de Dios. Una pregunta, ¿Dios conoce tus problemas? ¿Conoce tus necesidades? ¿Conoce todo de nosotros? Y si conoce todo de nosotros, qué chévere sería ir a Él para preguntarle, Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? Ismael dijo que un día a la vez, ¿cierto? ¿Sabe? Qué bueno es entregarle a Dios nuestra vida, estar confiados en Él, porque la Biblia dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero muchas veces nosotros no vamos a entender la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios hace de esta forma o aquello? Vamos a decir esto. José era un buen hijo, tanto de que él le decía a su padre de la mala fama que tenían los hermanos. ¿Se acuerda que eso dice el relato bíblico? Y dice que él lo envía a su padre a ver cómo están las ovejas y cómo están haciendo sus hermanos. ¿Y qué hacen sus hermanos? Como él era bueno, intentaron matarlo. Pero uno de ellos, Judá, no permite. Dice, ¿cómo? Bueno, hagamos una cosa. Lo metieron en una cisterna y luego de eso, ¿qué hacen?
lo venden como esclavo a los ismaelitas. Dios le había dado sueños a él. ¿Qué podía pensar José cuando sus hermanos intentan matarlo, cuando lo meten en una cisterna, cuando lo venden como esclavo y llega a Egipto como un esclavo? ¿Qué hubiese podido pensar o qué pensaba José? Bueno, Dios se olvidó de mí, ¿cierto que sí? O qué mala suerte tengo. Aún los mismos, mis propios hermanos me vendieron. ¿Cierto que sí? Escúcheme bien, vamos a decir que usted pasa hoja de vida y por aquí, por allá y nada le sale. ¿Qué piensa usted? Vamos a decir que usted va al médico a uno y este le dio una noticia que no es muy alentadora y va donde el otro, a otro concepto y va donde el otro y cada vez es peor. ¿Sí me hago entender? ¿Qué podemos decir? Podemos decir, en todo esto está, por encima de todo esto está la soberanía de Dios. Amén. Dios está por encima de todo. Porque Él es sobre todas las cosas. Voy a decirle esto. ¿Qué hubiese podido decir un médico de un Lázaro que ya tiene 4 días de muerto? ¿Qué pronóstico, qué dictamen, qué podía decir el médico? Bueno, usted como médico, ¿qué hubiese dicho? ¿Está podrido? ¿Sí o no? ¿Qué más iba a decir? ¿Está tostado? ¿Qué esperanza hay? Ninguna. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo me acuerdo que una vez habíamos hecho un negocio y el que hizo el negocio con nosotros salió torcido, pero más torcido, tanto que le decían el diablo. Sí, de verdad. Cierto, mi amor, que después que le hicimos el negocio, nos enteramos que le decían el diablo porque a todo el mundo robaba y tramposeaba a todo el mundo. Pero por encima del diablo está Dios. Amén. Y nosotros nos pusimos a orar y le pedimos a un abogado amigo que viniera y le contamos el tema y dijo, ay, pastor, ustedes como siempre, en todos los pastores son así, confiados. Esto es un recibo que dice que usted les entregaron una plata a él, pero esto no dice más nada. ¿Sabe qué, pastor? Échele tierra a eso. ¿Sí o no nos dijo eso? Esta plática se perdió. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios que es soberano. ¿Cuántos están dormidos? Digan amén. Escúcheme bien. Tenemos un Dios que es soberano y a esa plata no le echamos tierra. Al contrario, nos entregaron la tierra porque Dios es soberano. Y el diablo no se burló de nosotros. El diablo tuvo que venir a buscarnos y decirnos, pastor, cuanto antes, por favor, entréguenos el resto de dinero para hacerle la escritura. Te metiste con el que es soberano porque él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Amén. La soberanía de Dios está por encima de todas las cosas y nosotros somos afortunados de tener un Dios que es soberano. Amén. Leyendo Juan capítulo 11, un poquito más adelante, dice el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró sobre sus pies, a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Espera, ¿ella conocía la soberanía de Dios? No. ¿Sabía que Dios está aún por encima de la muerte? No, no lo sabía. Pues yo doy gracias a Dios porque nosotros tenemos la Biblia. Amén. Y conocemos lo que ellos no conocían. Nosotros tenemos mucha ventaja porque la Biblia nos habla de la soberanía de Dios.
Nos habla de la historia de Moisés, bueno, las historias que están en la Biblia, de la soberanía de Dios. Amén. Pero sabe, tremendo es que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Tremendo es cuando nosotros sabemos de la soberanía de Dios y hacemos lo que queremos. Dios es bueno. Dios es un Dios de misericordia, un Dios grande. Escúchame bien, al salir de esa puerta no tendrás ninguna excusa delante de Dios, porque ya conoces sobre la soberanía de Dios. Amén. Y no hay nada que Dios no pueda hacer. La Biblia dice que para el que cree en mí, ¿qué dice? Todo le es posible. El que cree en Dios, todo le es posible. Aquella mujer tenía razón, no conocía, no sabía de la soberanía de Dios, que Dios todo lo puede. Amén. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. El versículo más corto de la Biblia, ¿cómo dice? Exacto, Jesús lloró. Ese versículo me lo aprendí desde pequeño. Tremendo, ¿cierto? Jesús lloró, versículo 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego? Sí conocían la historia de que Jesús había escupido en el suelo, había puesto lodo en los ojos de un ciego y había visto. Dice: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Escúchame bien. Que Lázaro no se quede muerto, o sea, que tus problemas no se queden enterrados. Amén. Es necesario que Dios llegue a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, y su soberanía sea una realidad sobre nosotros. Amén. Entreguémosle a Dios el control de nuestra vida y todo lo que somos y lo que queremos ser. Aquellos dijeron: mira, si Él es tan poderoso, ¿por qué no lo hizo? Porque Dios es soberano. ¿Cree que Dios está esperando una oportunidad para glorificarse en tu vida? Sí. Escúcheme, cuando la fe no tiene razonamiento, cuando la fe no tiene razonamiento, sino que depende de la soberanía de Dios, hay cosas que no vamos a poder entender. Amén. Hay cosas que a veces no entendemos. ¿No es así? Sí, Señor. Mire, nosotros hay veces que actuamos como niños, pero en una forma como sin reconocer la soberanía de Dios. Digamos esto. Un domingo yo estoy predicando y cuando estoy terminando de predicar me dicen, alguien viene al púlpito y me dice: pastor, qué pena decirle esto, su papá acaba de fallecer, le dio un infarto. Ay, Dios. Yo le dije: ¿cómo así? Me dijo: sí, él estaba en el púlpito y ahí le dio un paro fulminante. Entonces yo comienzo en ese conflicto: Señor, pero sí, ¿por qué? ¿Sí me hago entender? Porque muchas veces cuando no entendemos, lo único que hacemos es preguntarle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Hay cosas que no entendemos y simplemente decimos: ¿por qué? Pero en su soberanía, nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de pensar, de razonar, yo no sé, no se puede comparar con lo más mínimo de Dios. ¿Está conmigo aquí en esta mañana? Y Dios, que es grande en sabiduría, en amor, en misericordia, Él sabe por qué suceden las cosas. Amén. Tenemos que decirle: Señor, tú eres soberano y a ti entregamos nuestra vida. Vamos a decirle esto: si Dios hoy se lo quiere llevar a usted, ¿usted qué le puede decir a Dios? Hola, ¿cuántos están aquí? Decirle: Señor,
¿Cierto que sí? Escúchame bien. Hace unos años estaba en el quinto piso en el edificio y empezó a temblar, pero de eso que sí se remece duro. Que me acuerdo que esa vez se remeció tan duro que una piscina una piscina del último piso se salió el agua. ¿Sí se acuerdan que hace como, no sé, unos años? Pero ¿sabes qué? Eso se estremecía tanto que el edificio de nosotros, como estaba cerca del otro, así, pegaba tum, 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 tum con el otro. Eso estaba, la cosa estaba seria. Yo me acuerdo que me agarré así del antepecho y le dije, Señor, tú eres soberano y nuestra vida está en tus manos. Eso fue todo lo que le dije a Dios, porque pensábamos que ya íbamos a pelar. Digo, Tremendo, ¿no? Mire, escúchame bien. Esto es tremendo cuando uno puede ver algo. Cuando usted, regularmente yo descubro que está temblando es porque las ventanas hacen así. ¿Sí lo ha notado o no? Aquí en Bucaramanga es una señal de que está temblando porque empiezan a vibrar las ventanas y pega una con la otra. Dios, esa vez yo me asusté porque, pues, un edificio haciendo con el otro así, porque se entiende que ellos deben de girar todos a la vez, ¿cierto? Pero ¿sabe que hay cosas que vibran así? Y eso se asusta. Pero por encima de ello está la soberanía de Dios. Amén. Versículo 38 de Juan 11. Profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Escúcheme bien, voy a terminar aquí en esta mañana diciéndole esto. Yo no sé cuál sean sus circunstancias. Yo no sé qué le ha pedido usted a Dios. ¿Cuál es su dificultad? Pero quiero decirle en esta mañana, su problema no es más grande, su necesidad no es más grande, su deseo no es más grande, su dificultad no es más grande que la soberanía de Dios. Amén. Dios está por encima de todas las cosas. Pero es necesario que nosotros podamos confiar en Él. Que aún Lázaro se puede levantar. ¿Está conmigo? Aún Lázaro se puede levantar, porque esa es la soberanía de nuestro Dios. Tenemos que pedirle a Jesús que nos ayude a crecer en la fe, a creer en Él, a someternos a la soberanía de Dios. Mire, yo en esta mañana le pudiese contar muchos testimonios de la soberanía de Dios en nuestras vidas, de cómo es Dios de poderoso. Y yo tengo testimonio, no son historias de la Biblia, son mi propia historia también, porque necesitamos vivir nuestra propia historia con Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 6 que Jesús va al otro lado del mar o del lago, y entonces allí llega mucha gente, una multitud muy grande. Y entonces Jesús le dice, bueno, compren 200 denarios, o sea, compren pan, o no me acuerdo realmente cuánto debe ser. Pero el discípulo le dice, mire Señor, si aún compráramos 200 denarios de pan no alcanzaría para esta multitud. Y entonces alguien le dice, pero Señor, aquí hay un joven que tiene ¿cuántos? 5 panes y 2 toneladas de pescado. 3 toneladas. ¿Cuánto?
¿Cuál 3 PS? 2. Le dice, Señor, aquí hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso ante una multitud, por ejemplo, de 12,000 personas? ¿Qué es eso? Nada. Sin embargo, la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas. ¿Se acuerdan? Tremendo, ¿no? Yo quiero que en esta mañana usted y yo podamos entender que la soberanía de Dios está por encima de nuestros problemas, nuestras necesidades, por encima de cualquier circunstancia de nuestra vida, porque Dios hace como Él quiere y tiene el poder para hacerlo. ¿Está conmigo? Yo me acuerdo que una señora una vez me dijo que yo me tenía que casar con su hija. Qué ilusa, ¿no? Me dijo, usted no se casa con mi hija y sabe que lo voy a volver ni pa' qué, de otra comunidad. Y yo me reí y ella me dijo, peor lo que has hecho es reírte. Entonces yo me reí y yo le dije, señora, yo me río porque yo tengo un Dios que es soberano y mi vida está en Él. A los 12 años me fui bautizado. ¿Sí me hago entender? Déjeme decirle esto. ¿Cuántos creen en esta mañana que nos podemos sujetar plenamente a la soberanía de Dios? Escúcheme bien. Cuando nosotros creemos en Dios y nos sometemos a la soberanía de Dios, hasta el diablo obedece. Porque el diablo nos tuvo que devolver lo que nos había robado. Nosotros podemos confiar en Dios. Nosotros podemos saber que Dios puede hacer algo grande. Los discípulos estaban pescando toda la noche y Jesús se acerca a la playa y les dice, ¿qué han pescado? ¿Qué? Y dice, Señor, hemos pescado toda la noche. ¿Y qué? No hemos agarrado ni uno. Y Jesús le dice, pero bueno, un poco más adentro, metan un poco más allá la barca y tírenla ahí a la derecha. Porque al Señor le gusta a la derecha. No he dicho nada, sino que eso dice la Biblia, dice que tírenla a la derecha. Y entonces dice que la red ya se rompía. ¿Por qué? Porque era que ellos no habían encontrado el cardumen, ¿cierto que sí? No, porque es la soberanía de Dios. Amén. ¿Crees que en esta mañana, en este día, Dios puede hacer que algo grande suceda en tu vida? Si estás esperando algo grande, entrégale la llave, entrégale el control absoluto y dile, Señor, de verdad, si me ha faltado confiar en ti, en tu soberanía, haz con mi vida como tú quieras. Amén. Pero que sea de verdad. Porque si el Señor te dice, toma esto, tómalo. Si el Señor te dice, déjalo. Lo que el Señor te diga, le voy a decir, es lo más grande que puede suceder en nuestra vida. Someternos a la voluntad de Dios. Obedecer a Dios y seguro que veremos la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios hoy puede seguir haciendo milagros? Yo quiero en esta mañana orar por tus problemas, por tus necesidades. Yo quiero orar en esta mañana. Yo quiero que oremos y vamos a ver la soberanía de Dios. Amén. No sé qué estará pasando. No sé cuál será el anhelo de tu corazón, pero yo te voy a decir en esta mañana con toda seguridad: mi Dios es poderoso, mi Dios es soberano y mi Dios es grande. Amén. Y aunque no podamos comprender, qué bueno que en esta mañana le podamos decir: Señor, aún no comprendo, aún no entiendo, pero sé que tú eres grande y poderoso. Voy a invitarte a que te coloques en pie en esta mañana y
Que le puedas decir: Señor, reconozco tu grandeza. Reconozco tu gran poder, tu amor, tu bondad y tu misericordia. Tú eres un Dios grande. Voy a invitarte a que cierres tus ojos, que no te dejes distraer de nada ni de nadie, pero empieza a hablar allí con el Señor. No sé de tu petición. Aquella mujer quería que su hermano no hubiese muerto, pero el Señor lo resucitó. Yo no sé, de pronto te sucedieron o te están sucediendo cosas, pero déjame decirte, el Señor puede cambiar las circunstancias. Con tus manos al cielo, Padre, aquí estamos en esta mañana. Cuán grande es Dios. Levanta tu voz y dile: cántale, cuán grande es Dios, todo soberano. Cuán grande es Dios, cuán grande eres tú, Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todo soberano. Levanta tu voz y dile: cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar. Aleluya. Y mi ser dirá: cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá: cuán grande es Dios. Señor, aquí estamos en esta mañana para decirte: tú eres grande y todopoderoso, y no hay nada, Señor, que se salga de tus manos. No hay nada, bendito Dios, que esté por encima de tu gran poder, de tu gracia y de tu misericordia. Señor, hoy nos acercamos a ti para decirte: Padre, reconocemos tu grandeza. Dile al Señor: reconocemos tu grandeza, reconocemos tu gran poder, Señor, y tu autoridad sobre los cielos y la tierra. Reconocemos, Padre Celestial, que no hay otro Dios tan grande como tú. No hay otro Dios tan grande. Repítelo conmigo: no hay otro Dios tan grande como tú, y tú eres mi Señor, y tú eres mi Dios, eres mi Padre, eres el dueño de todo mi ser, el dueño de toda mi vida, Señor. Y aquí estoy en esta mañana, te entrego mi vida. Dile: te entrego mi ser, te entrego mi voluntad, Señor, para que se haga tu voluntad, para que hagas conmigo, Señor, para que hagas con mi vida, con mi hogar, con mi familia, como tú quieras hacer. Señor, nos rendimos a tu voluntad, Señor, que tu soberanía, soberano Dios, sobre nosotros cada día gobierne sobre todo nuestro ser, bendito Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona que ha venido en esta mañana, por cada persona que está en este lugar. En el nombre de Jesús, quiero que levantes tus manos a Dios y expongas a Él tu necesidad, expongas a Él tu deseo, el anhelo de tu corazón. Y escúcheme bien: no le pongas límite a tu fe, no le pongas barreras a los milagros. Simplemente en esta mañana puedes confiar en la soberanía de Dios y vas a ver que Lázaro se levanta. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en el nombre de Jesús por milagros.
Yo oro por milagros, Padre Celestial, en los hogares, en las familias. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que tú eres soberano sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, sobre cada circunstancia. Tú eres soberano, Señor, y tú haces aún más allá de lo que imaginamos, de lo que creemos. Señor, cuando aún creemos, Padre Celestial, que ya ni siquiera Jonás está vivo, cuando creemos que aún ni siquiera Lázaro se podrá levantar, tú eres Dios que te glorificas. Señor, y yo sé que te glorificas en mi vida. Yo sé que te glorificas en mi familia. Yo sé que te glorificas en nuestro hogar. Y tú haces como tú quieres. Padre, yo bendigo a cada persona que ha venido en esta mañana, que en esta mañana, Señor, decide confiar en ti, y que, Señor, podemos declarar: tú eres soberano sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Damos la gloria a nuestro Dios, quien es soberano.